Buenas noches a todos y muchas gracias por venir a una nueva sesión de la Sunday Session de la Escaldas Trading Room. Como sabéis, lo que tratamos con estas sesiones rápidas de una hora de duración es la creación de unos hábitos más o menos profesionales de acercamiento al mercado a través de un análisis que llamamos análisis top-down. Es decir, comenzamos con los índices directores de Estados Unidos para ver hacia dónde va quien realmente manda, para entendernos. Hacemos un rápido análisis del Standard Poor's, del Nasdaq, del Dow Jones, principalmente. A veces tocamos el Russell si hay algún interés, que es el valores de pequeña capitalización en Estados Unidos. Una vez que finalizamos con ellos, ya tenemos un sesgo de hacia dónde van los tiros, bajamos un poco un escalón y nos centramos en los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado, ¿no? Ya conocéis que son básicamente, con los que yo trabajo, son básicamente para el corto plazo el McClellan y el ratio put-call, también la línea ascenso-descenso, y para el medio plazo el Sumantion Index. También tenemos, una vez que bajamos, una vez que ya esto tenemos cerrado el tema, pues básicamente lo que conseguimos tras ese segundo escalón es una situación global, delante de la cabeza, una situación global de cómo esperamos la semana siguiente en los mercados, ¿no? Bajamos un escalón más y nos acercamos más a nuestro radio de acción, a Europa, y lo que hacemos es ver cómo estamos nosotros en alineamiento con ellos, ¿no? Vemos cómo está el DAX, el Eurostoxx y también nuestro IBEX 35. Finalmente, bueno, finalmente no, en penúltimo lugar lo que hacemos es bajar un escalón más, que es en este caso bajar a los sectores europeos, es decir, vamos a ver quién tiene más fuerza relativa, quién tiene menos fuerza relativa en nuestros sectores. Y finalmente vemos una serie de valores que pueden hacerlo bien en la semana siguiente o en las dos siguientes semanas, de cara a estar atentos, a poner alarmas en nuestras plataformas. Básicamente, el objetivo con que salgamos de aquí con 8 o 10 valores, 8 o 10 valores a seguir, yo creo que el objetivo está cumplido. Resumiendo, a mí lo que me encantaría es que una vez finalizada a las 10, 10 y cuarto, cuando terminemos la sesión, cada uno de vosotros seáis capaces de tener claro, oye, pues yo la semana que viene la veo a priori, la vemos alcista. Ok, vale. Si esto ocurre, pues voy a estar atento al valor A, B, C, D que pertenece al sector tal, tal, tal. De esta manera focalizo mucho mis inversiones y el seguimiento y no tengo un inmenso océano de acciones en las que andar buscando y buscando y buscando. Es un proceso, bueno, yo creo que bastante lógico, sensato y sobre todo riguroso, este análisis top-down, y con él yo por lo menos para lo que consiguió para mí ese éxito cuando comencé a instaurarlo hace varios años ya atrás, pues fue centrarme en concretar mucho la imagen en lo que busco, ¿no? En las X valores que sé que están en sectores fuertes, que en teoría no me preocupan porque van a ir a mi favor, y respaldado también por los grandes índices, ¿no? Al final lo que buscamos en todos estos momentos es el alineamiento de todo ello, que el índice esté en un sentido, el sector en un sentido, y luego, pues ya básicamente los patrones que buscamos, que hacemos en los cursos de formación para buscar la optimización de la entrada, digamos, ¿no? Y ese es el proceso que realizamos todos los Sunday Sessions y que con esta breve explicación para la gente que se incorpora nueva, pues lo que hacemos es arrancamos directamente. Entonces vamos a empezar por cómo está la situación en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ir directamente a ProReal Time, que como sabéis es el programa con el que trabajo. Vamos a ver porque esto está bailado. Aquí es semanal, aquí debería ser diario. Como siempre, la presentación que yo hago en el Telegram, y por el que supongo que me conocéis todos, es el gráfico de la izquierda es el gráfico semanal y el gráfico de la derecha es el gráfico diario. Nada nuevo para vosotros, creo, así que voy a avanzar. La última vez que hablamos fue en concreto este día. Este fue el día, bueno, ese día no, porque fue viernes, pero el domingo posterior era el día de la Sunday Session. Y lo que comentábamos en esa sesión era que el escenario más probable es que hubiera una figura, empezara viendo cómo arrancaba, que era una figura de doble máximo, es decir, que llegara a esta zona y se cayera. Ese era el escenario más probable, por aquello de cómo estaban los indicadores de amplitud de mercado y el acercamiento hacia la media de 200. Y fijaros lo que ha ocurrido.
Nos acercamos un poco y lo que ha ocurrido es que efectivamente se va hacia la zona, intenta rompe este día, sorprendentemente rompe este día, pero veis que cola deja por arriba, parecía ya lo que se llama una trampa de mercado alcista. Al día siguiente vuelve a romper hacia abajo, porque esta vela fue roja hasta aquí. Sin embargo, cuando ya parecía que todo se iba a cumplir tal y como estaba previsto, los compradores volvieron a entrar en la zona en el mercado, en el día 14 por la tarde, volvieron a entrar y recuperaron pues toda la posición, dejando una sesión plana. Lo habitual y lo lógico sería que estuviera hecho el giro otra vez hacia abajo y de repente pues bueno, no ha ocurrido así por los compradores. La sesión, la fuerza con la que entran al mercado los compradores cada vez que hay un retroceso es realmente increíble. Fijaros en las pocas velas rojas que hay en este tramo y fijaros cómo son todas ellas sin excepción. Mirad, fuerte hacia abajo con cola por abajo. ¿Eso qué es? Eso es demanda. Aquí vuelve otra vez a ser una roja muy importante, ¿lo veis? Porque esta fue roja hasta aquí, una vela sólida que llamamos, una vela sólida roja, vuelven a entrar otra vez los compradores. Otro tanto de lo mismo en esta verde, otro tanto de lo mismo en la siguiente roja. Es decir, cada vez que el escenario se ponía para el lado bajista en corto plazo, sobre todo en zonas de resistencia, vemos como los compradores entran a final de sesión para romper esa micro tendencia bajista. Fijaros aquí otra vez, incluso con hueco bajista, fijaros qué hueco bajista. Aparentemente esto es un hueco bastante bajista. De hecho, durante la sesión fue muy bajista esa sesión y volvieron a recuperar todo el terreno. Aquí otro tanto de lo mismo, aquí otro tanto de lo mismo y el pasado jueves otro tanto de lo mismo. ¿Qué quiere esto decir? Es decir, que a corto plazo, de momento, el sesgo continúa siendo alcista. Y una vez superado esta zona que no pensábamos que iba a superar tan fácilmente, ya nos acercamos a la siguiente zona de control. Y la siguiente zona de control es esta de aquí. ¿La veis situada? Bueno, pues en la siguiente resistencia, ¿no? Que está más o menos situada entre los 2800 y los 2800, 2800 y 2805, más o menos, 15, perdón, más o menos. Vamos a ver, porque quiero aprovechar para comentaros una situación un poco extraña que adelantaba un poco en el canal. Fijaros en el gráfico semanal ahora. Vemos aquí 1, 2, 3, 4, o sea, bueno, con máximos crecientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lleva 8 velas semanales con máximos crecientes. Voy a poner solo el gráfico semanal ahora un poquito, para que veáis lo inusual de este movimiento que estamos teniendo. Además, empezando en etapa 4 bajista y con la media de 20 todavía bajista, es realmente increíble. Si vamos hacia atrás, me molesté en buscar a ver cuánto tiempo hacia atrás tendría que buscar para encontrarme una situación similar. Y fijaros lo que ocurrió. Voy para atrás y aquí encuentro una situación parecida con las medias hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. A la sexta ya es roja. Con mínimos crecientes, eso sí, pero no todas ellas verdes, todas ellas alcistas. No la encuentro hasta 1957, creo recordar. Y 1963, esas dos, sí. Vamos a ir hacia atrás, fijaros, para que veáis la excepcionalidad de lo que estamos viviendo y por qué los indicadores de mercado también nos muestran esas cosas. Fijaros, en 2011 también hubo aquí una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 alcistas, no todas ellas verdes, la verdad, veis que aquí hay esta roja, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alcistas, pero con dos rojas, es decir, con dos consolidaciones intrasemanales. Vamos a ir más atrás, las tengo marcadas, me va a parar el gráfico, aquí hay otra, fijaros, pero son todas ellas en etapas 2 alcista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, no todas ellas rojas, pero también una racha seguida bastante interesante. Vamos ya por 1995, vamos a ver por aquí. Aquí hay otra, con todas ellas alcistas, pero vuelve a ser en etapa 2 alcista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vamos a ver, porque ya nos estamos acercando a la primera referencia. Vamos a ver, es 1971, todavía es la penúltima que no me vale. Quiero decir, no es que no me valga, es que no es homólogo a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque estábamos en etapa no 2 alcista, sino 4 bajista estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas otra vez en este caso.
12 velas, y aquí llegamos a los dos casos, me parece, donde sí, donde efectivamente veníamos, lo veis, de una etapa 4, es muy parecido a esto, y de repente enlaza pues un montón, no sé si son 13 velas semanales, ojo, esos son 3 meses subiendo continuamente en el valor. Vale, nos vamos a 1957, que es la otra vez que lo encontré. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas seguidas, en este caso verdes y alcistas, las dos cosas. Y también en este caso veníamos de una tendencia más bajista. Esa es el 1961, 1957, aquí lo tenemos. Que se asemeja un poco más a lo que estamos, a nuestro caso actual, ¿veréis? Es etapa 4, estaba en una etapa 4 actual, lógicamente tras este gran movimiento de 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seguidas, 10 seguidas en el mismo sentido de la tendencia. Eh, Esto es para que veáis un pequeño comentario sobre lo extraño y poco habitual de lo que estamos viviendo, ¿no? No es lógico que ninguna de estas haya perdido el mínimo anterior de la semana. Es rarísimo y tenemos que remontarnos muy atrás en los mercados, en el mercado, en el tiempo. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es, bueno, pues que estamos llegando a la zona de máximos. Además, en ninguno de los casos anteriores, eso ocurría tras una vuelta en V, ¿lo veis? Eran caídas que hacían doble retest y subían como mucho. En este caso es la primera vez en la historia que ocurre tras una vuelta en V. Estamos explorando un poco terreno no habitual, digamos. Vale, ¿esto qué significa? Esto significa que lo que estamos, lógicamente, es más cerca de una corrección que de una continuación alcista, ¿no? De todos modos, lógicamente, para nosotros la clave, sabéis que es el precio. Precio, 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 precio. Por lo tanto, hasta que no, en semanal no se pierda el mínimo anterior de la semana previa, en este caso este mínimo, no daremos nada por sentado y nos rendiremos a la evidencia de que los compradores están con mando en plaza, digamos, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera referencia que podremos tener como zona de control, que es el mínimo de la semana anterior, que en el Standard & Poor's es el mínimo 2.700, la zona de 2.765 dólares. En este caso, fijaros, quiero mostraros además una cosa que ocurrió en la sesión del viernes. Me voy a pasar al ETF, me voy a pasar al SPY. Fijaros. Le voy a poner gráfico de 15 minutos, por ejemplo. Voy a poner solo el gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para que veáis lo que ocurrió. Mira, la tengo aquí señalada. Esto es el gráfico de la sesión del viernes en periodos de 15 minutos. Y fijaros lo que ocurrió. Bien, abre con hueco alcista, ¿lo veis? Cerro aquí, el jueves 21 y abre aquí el viernes 22. Arranca con fuerza, hace un techo, ¿vale? Hace la corrección, lo que llamamos la exhalación, la inhalación, arranca otra vez, no puede el máximo y se cae. Y fijaros lo que ocurre en la última hora. ¿Lo veis? Arranca en la última hora y se queda cerrando en máximos. ¿Qué creéis que significa eso? Si en el último tramo de una sesión de viernes especialmente, ¿no? Porque es fin de semana, los compradores entran a saco en el mercado y llevan el precio de abajo a arriba y finalizan en todo lo alto de la vela, porque fijaros si hubiera finalizado aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos una topping tail. Tendríamos una apertura en este nivel, subida hasta aquí y bajada hasta la misma zona prácticamente. Sería una topping tail en zona de resistencia, lo cual sería un signo muy bajista. Y sin embargo, no quisieron dejar esa señal. ¿Y qué hicieron? En apenas una hora, en la última hora de mercado, volvieron a alzar, a subir todo el mercado, a subir todo el tramo alcista hasta el máximo, dejando pues una sensación clara, ¿no? Que lo que consideran es que los inversores lo que tienen confianza es que la próxima semana, por lo menos al comienzo, tenga sesgo alcista. Eso es lo que esperamos en el corto plazo. Y por esta razón, vamos. Entonces, lo que esperamos es a priori, déjame poner aquí semanal, lo que esperamos a priori es un comienzo de semana alcista que dé continuidad a esta pequeña ruptura, ¿lo veis? Hice una consolidación aquí de apenas un día, eso es mínimo antes de que entren los compradores, y de repente vuelve otra vez arrancando, superando estos dos máximos, por lo tanto, nuevo arranque alcista, y que le llevará en este caso a la zona de la resistencia. Volvemos al Standard & Poor's, porque ahí tengo marcada la zona, aquí está, esta es la zona, este es el Standard & Poor's, es la zona donde esperamos que será el siguiente objetivo
el siguiente objetivo alcista, que no estamos muy lejos todavía, sino que está ahí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar, como modo de resumen, lo que esperamos es una semana comienzo de semana alcista, pero cuidado porque igual a miércoles o martes, miércoles, igual podemos tener los primeros síntomas de agotamiento y giro, porque esto, aunque lo veáis así, no es sostenible en el tiempo. Seguro que no es sostenible en el tiempo. Es decir, un recorte está más cerca de un recorte que la continuidad alcista. Fijaros que esto está así, pero vamos a ver otros sectores, otros índices. Me voy a ir yo que sé, al ETF del Nasdaq, por ejemplo, y veis que el escenario es muy similar. Veis la vuelta en V con las mismas velas crecientes, en este caso también justo en zona de resistencia. Estamos en el mismo escenario que el homólogo de Standard & Poor's en este caso. Lo mismo intentó romper, lo mismo cada vez que hay un retroceso, veis cómo entran los compradores. Estas son las huellas que deja el dinero, ¿no? Si realmente fuera a bajar en esta sesión, esta vela sería totalmente, o la bajista, totalmente roja, o la cola por abajo sería muy pequeñita. Sin embargo, cada vez que hay un intento de reversión, hay cola fuerte por abajo, hay cola fuerte por abajo, cola fuerte por abajo. ¿Lo veis aquí al final? Cola fuerte por abajo. Esos son los pequeños detalles que nos indican que hay fortaleza, que hay demanda de mercado detrás. Por lo tanto, en cuanto supera el máximo, bueno, pues para el intradía es momento de entrada para intentar aprovechar el siguiente movimiento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el Dow. Vamos a ver el Dow, voy a hacerlo otra vez también del ETF. Y lo veis que estamos en exactamente la misma situación. ¿Lo veis? Mismo escenario en semanal, con una vuelta en V con 3, 6, eran 9 semanas alcistas consecutivas, 8 mínimos crecientes, y en diario ya por encima de la media de 200 en este caso y llegando justo a la resistencia. Ojo porque aquí ya empezamos a tener, bueno, pues lo que llamamos vías del tren y esto suele ser interesante. Suele ser interesante para la continuidad alcista, pero de momento, hombre, deberíamos ver algún recorte de algo de entidad tras esta tremenda subida desde aquí abajo. Vale, ¿esto qué significa? Esto lo que significa, básicamente, es que en el corto plazo, vamos a verlo también ahora justo después con los indicadores de amplitud de mercado. Bueno, los indicadores de amplitud de mercado vamos a verlo ahora a continuación, pero esto lo que significa es que yo no me sentiría muy cómodo abriendo posiciones largas, fuertes y de medio plazo en la actualidad. ¿Vale? Ha sido muy sencillo y muy claro, ¿no? Es decir, para opciones swing trading que veremos luego, que tengo unas cuantas preparadas, pues perfecto. Puede ser perfecto porque si todavía quedan 2 o 3 días de subida, pues se pueden aprovechar a la perfección, especialmente en sectores que estén fuertes. Pero no me sentiría muy cómodo abriendo posiciones largas ahora mismo para el medio plazo y sobre todo con una cantidad de dinero importante. Vamos a pasar al siguiente tramo, que son los indicadores de mercado. Vamos a ver, lo tengo por aquí. A ver, pasamos ahora a los indicadores de amplitud de mercado y de sentimiento. Es la segunda fase, es la segunda etapa de la Sandy Session, el segundo área. Y es muy importante porque, como digo, nos suelen actuar como los controladores para los pilotos aéreos, ¿no? Son las señales que nos permiten saber, oye, si estamos ya volando demasiado alto o si estamos volando a ras de suelo, ¿no? Es decir, si estamos en etapa 3 arriba o si estamos en etapa 1 y empezando a despegar. Vamos a ver, siempre trabajo con estos, básicamente, que son, bueno, por defecto el Standard & Poor's por arriba, para tener la referencia, tenemos el McClellan, tenemos el ratio put call y tenemos el Submandion Index. Estos dos, el McClellan y el ratio put call, son estrictamente para el corto plazo y el Submandion Index son para el medio plazo. Entonces, ¿qué nos dicen estos indicadores? Estos indicadores de amplitud. Bueno, lo que nos dicen, a mí para lo que más me gusta usarlos, especialmente estos dos, son para las lecturas extremas. Es decir, cuando ambos están alineados en una lectura extrema, es muy fiable lo que te suelen decir. Por ejemplo, lo que os comentaba hace 15 días, eso ocurrió el pasado 24. Lo veis como, bueno, antes voy a explicar un poco, pues, por la gente nueva, voy a explicar cómo se leen estos McClellan. McClellan, en este tipo de gráfico, lo que nos dice es que cada vez los puntos extremos son menos 100 o más 100,
Y cada vez que tocan esos extremos están en una posición que nos está lo que nos está diciendo es que el giro está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el día 24 estaba en menos 133, quiero recordar. Eh, ¿Eso qué significa? Eso significa un pánico vendedor tremendo. Y por la teoría del sentimiento de la opinión contraria, normalmente cada vez que ocurre ese tipo de pánico, el giro está a la vuelta de la esquina. Por eso un Telegram nos ponía, oye, que esto está a punto de darse la vuelta. En ratio put call, en este caso, el tramo cuando supera los 1.2, más o menos así como referencia, cuando supera los 1.2, lo que nos indica es que es exactamente lo mismo, que hay un pánico vendedor, por lo que el rebote está próximo. Entonces, cuando vemos este alineamiento de los dos, cuando se juntan, digamos, estos dos, físicamente, nos está indicando que el giro alcista está a la vuelta de la esquina. Fijaros en el lado contrario. En el lado contrario ocurre lo mismo. En las lecturas positivas de 120 y 0,8, que es la parte de abajo, cuanto más alejados están, este y este, también nos están indicando el lado contrario. Vale, en la actualidad, porque esto ya es pasado, ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos leerlo, vamos a ver en la actualidad qué nos está diciendo. El McClellan no está por encima de 100, que es un lado extremo, ni por encima de 80, que 70, 80, que es donde empezamos a tener cuidado. Está en la zona de 38, zona de 40, por lo tanto esto todavía no nos está indicando una lectura extrema alcista, lo cual concuerda con que todavía queda gas para continuar subiendo unos pocos días. Quien sí nos está empezando a dar una lectura de mucho optimismo, empezamos hasta ya demasiado optimismo, es el ratio put call, que se encuentra en 0,79. 0,79. Normalmente lecturas por debajo de 0,7 suelen ser ya demasiado optimismo y que el giro, la caída está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, acordaros, para que esto, por lo menos yo le doy más credibilidad, es cuando estos dos indicadores de amplitud, bueno, amplitud y sentimiento de mercado, lo que me dan es el mismo mensaje, ¿no? Si ratio McClellan me está diciendo que el rebote está a la vuelta de la esquina y el put call me está diciendo que está a la vuelta de la esquina, lo más probable es que el rebote esté a la vuelta de la esquina. En este caso, cuando uno me está diciendo, oye, cuidado que el giro a la baja puede estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, McClellan todavía no me está en zona de sobrecomprado. Digamos que es condición, como decían en matemáticas cuando nosotros estudiábamos, es condición necesaria pero no suficiente, ¿eh? Nos alerta, nos dice, oye, cuidado, debe ser que estamos llegando a una zona de resistencia, lo cual es cierto, pero todavía no es el momento del giro, todavía quedan unos días, unas sesiones. Por último, es el Sumantion Index, el que nos indica, es un indicador que es una derivada básicamente del McClellan, y este Sumantion Index lo que nos indica es que cómo está más o menos la tendencia para el medio plazo, ¿no? La referencia en estos casos que yo suelo utilizar, y bueno, que suele utilizar la mayoría de la gente, la verdad, son los 500, la cota de 500 en el lado positivo y la cota de menos 500 en el lado negativo. Cuando el precio, cuando el Sumantion Index supera la zona de 500 y se queda por encima de ella, lo que nos está indicando es que la tendencia, por lo menos de medio plazo, tiene credibilidad. Es decir, este giro tan tremendo que hizo en V, que habíamos visto en V, en ese Standard & Poor's, desde los mínimos de diciembre hasta la fecha actual, tiene visos de continuidad en el medio plazo. Es lo que nos está diciendo el Sumantion Index. Y en realidad nos está diciendo que está en tendencia alcista y estaría en tendencia alcista hasta que no volviera a perder la zona de 500 negativos. Por lo tanto, de momento, esta pantalla lo que nos dice es, estamos próximos a una resistencia donde esperamos que los vendedores entren a saco para recortar toda esta ganancia para corregir parte de toda esta ganancia que hemos vivido durante las últimas semanas, que todavía no va a ocurrir inmediatamente, o no está previsto que ocurra mañana, por ejemplo, pero que está cerca. Pero que lo que más normal que ocurra es que, voy a ir otra vez al gráfico, vamos a ver, lo más normal que ocurra es que haya cuando sea la caída, y haga una estructura de mínimo relevante creciente. Eso también lo acompaña, esta teoría también lo acompaña el hecho de que, fijaros, el último impulso bajista es este, y que el rebote actual es pues ya de un 100%. Cada vez que
en un impulso bajista el rebote es del 100%, lo que está diciendo es que esa tendencia ya bajista, en este caso, toca su fin. Y por lo tanto lo que esperamos es que haya continuidad, como mínimo lateral, ¿no? En este caso, como mínimo. Si lograra superar esta cota, pues entraríamos con el tiempo en una etapa 2 alcista, pero por lo menos lateral. Voy a añadir una cosa más que no suelo mencionar, que no mencioné hasta ahora, pero que veréis cómo corrobora lo que os estoy diciendo hasta ahora. Vamos a ver si lo veo por aquí, lo tengo yo aquí. Fijaros, este es el famoso PIX, que es el índice de volatilidad, ni más ni menos. El índice de volatilidad, básicamente lo que dice es cuando está la volatilidad muy baja, la situación suele ser muy alcista. Y la volatilidad sube cuando las cosas se ponen feas, digamos. Entendiendo por feas, bajistas, lo cual ya sabéis que yo no estoy muy de acuerdo en esa afirmación, pero soy consciente que de conocimiento común, la gente interpreta lo bajista como malo y lo alcista como bueno. Ya sabéis que para mí la bolsa es simétrica y me da exactamente igual que vaya para arriba que para abajo. En términos de operativa, yo prefiero que vaya para arriba porque la gran mayoría de la gente pues opera para arriba y tendrá ganancias para arriba. Pero en términos de operativa estricta, de verdad que yo disfruto más en el lado bajista porque las ganancias son mucho más rápidas. Pueden ser iguales que en las subidas, pero mucho más rápidas. Entonces, fijaros, cada vez que, mirad, aquí tenéis un movimiento de suelo en el índice VIX y arranca este día. He puesto el inspector, aquí lo señaláis, todo esto es gratis. Lo bueno de esto es que todo esto es gratis y lo sacas a través de stockchart.com, o sea que tampoco se requiere una gran infraestructura. Fijaros, el día 4 de octubre arranca fuerte la volatilidad hacia arriba. Vamos a ver qué ocurrió el 4 de octubre en el Standard & Poor's, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos al 4 de octubre, a ver hacia dónde nos cae. Vamos a ver un poco más grande, debe ser 10 de octubre, 4 de octubre, ¿lo veis? Aquí comenzaba la etapa, el movimiento bajista violentísimo que hubo, que llevó al índice desde los 2.900 a los 2.600 y casi sin enterarse. ¿Lo veis cómo coincide justo con el arranque de la volatilidad? Vamos a volver a verlo aquí justo. Vamos a ver este pico de volatilidad. Este pico de volatilidad fue el 24 de diciembre. ¿Os suena la fecha? Sí, es exactamente la misma fecha que McClellan nos estaba diciendo que el grado ¿cómo decirlo? Que el grado de pánico era totalmente desproporcionado, que no tenía ninguna razón de ser. La misma fecha, de hecho el ratio put-call lo hizo un día antes o 2 días antes. La misma fecha en la que también el ratio put-call nos decía, oye, que esto está a punto de darse la vuelta. Bien, esto es como se lee, déjame ponerlo otra vez, esto es como se lee al índice de volatilidad, o por lo menos como lo leo yo. ¿Y qué está ocurriendo en la actualidad? Fijaros, a ver si lo puedo ver. En la actualidad lo que está ocurriendo es que está corrigiendo todo. Voy a quitar el inspector para que no haya tantas líneas. A ver, ahí está. Lo que está ocurriendo es que, bueno, está volviendo por debajo de las medias y fijaros, hizo una consolidación aquí estas dos últimas días y vuelve a arrancar otra vez hacia abajo. Por lo tanto, lo que puede, este arranque de nuevo bajista, lo que puede llevar es la volatilidad a los niveles de soporte histórico, que además coincidiría con la teoría de que todavía quedan unos pocos días de subida en los mercados. Bien. Como decía, esto lo que os viene a decir justo con el análisis junto con el análisis de los propios índices es que la reflexión inmediata que os tiene que dar de cara a la semana que viene es, le queda un poquito camino hacia arriba, pero luego lo que esperamos es un poco camino hacia arriba, pero luego lo que esperamos es que haya un recorte, ¿no? Vamos a ver. Lógicamente, nosotros lo que operamos son acciones, son índices, son materias primas, lo que sea. Lo que no operamos son indicadores de mercado, ¿no? Por lo tanto, digamos que no creamos ciegamente en ellos. Tenemos que usarlos como una herramienta más, ¿no? Si todas las herramientas que tenemos, que traten de ser medianamente objetivas como estas, ¿no? Que al final todo deriva del número de acciones que suben y el número de acciones que bajan. Si todas estas herramientas, más el análisis gráfico técnico que acabamos de hacer, nos indican una cosa, nos indican un camino, pues eso es básicamente lo que más probable ocurra en las próximas sesiones. Vale, vamos a pasar porque no tenía previsto, pero me acabo de acordar que el oro, a ver, déjame un momentín.
Vamos a verlo aquí, o bueno, por el ETF Yield también podríamos verlo, pero da lo mismo. Fijaros el oro que está haciendo. El oro acaba de entrar bueno, lleva unas semanas en etapa 2 alcista, en etapa 2 alcista, se alejó muchísimo de la media, os acordáis de la exhalación y la inhalación, es siempre lo mismo, se aleja muchísimo de la media, y fijaros aquí, la exhalación, consolidación lateral, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación. Y aquí estamos en etapa 2, alcista también clara. Por lo tanto, el oro es otro de los valores o de los indicadores que nos están diciendo, oye, cuidadito, cuidadito, que aquí puede haber algún problema, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues lo que le espero, francamente, es un recorrido, voy a mover esta, que ya no me interesa aquí, un recorrido de vaya, la moví demasiado rápido, de que se vaya a esta zona. Es decir, lo que es posible que ocurra es que tras este patrón de compra 1 vuelva a arrancar hacia arriba, fijaros hacia soporte menor, vuelva a arrancar hacia arriba y en cuanto supere este máximo, el color, en cuanto supere la apertura 1340,68, bueno, los 1341, en cuanto supere los 1342 estaría dando otra vez señal de entrada con objetivo a 1366, lo cual, viendo el apalancamiento de este producto, pues es un dinero importante. Eso en cuanto al oro, que puede ser, bueno, ya venimos hablando de él hace tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hizo este acunamiento, ¿veis? Aprovecho para repasar el concepto de acunamiento. El concepto de acunamiento es cuando viene un valor desde etapa 4, viene cayendo, y ¿qué hace? El precio empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo las medias, ¿lo veis? Y en cada caída corta la de 20 hacia abajo, corta la de 20 hacia abajo, ¿lo veis? A ver si lo pongo un poco más grande. La veis que en cada recorte corta la media hacia abajo de 20, corta hacia 20, corta hacia 20, corta hacia 20, hasta que hay una vez que no lo hace, ¿lo veis? Voy a poner un poco más grande, ¿veis? ¿Lo veis como no lo hace y encima hay cola por abajo? Es decir, la demanda está ahí. Eso es lo que llamamos el efecto acunamiento. Y ese acunamiento es el que nos da una pista de que es muy probable que el movimiento posterior sea el bueno. Aquí lo tenéis. Entonces esto lo vamos a utilizar luego en algún valor, porque algún valor le espero de los que vamos a ver luego, espero que empiecen a hacer el acunamiento y que pueden ser buenos, nos puede dar una pista de que el movimiento posterior va a ser el bueno. Entonces, bueno, a partir de ese camino, pues lo que empezó fue hacer una etapa 2 alcista con consolidaciones laterales, un patrón de venta, un patrón de compra 1 combinado, lo tenéis aquí, primero lateralidad y luego profundidad, luego un patrón de compra 1, ahora está haciendo un patrón de compra 1, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona, pero tiene toda la pinta de que lo vamos a ver cerca de los 1370 pronto, vamos. Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa, la siguiente fase del... A ver, la siguiente fase del... Un momentito, dejarme arreglar esto. La siguiente fase del Sandy Session, que se llaman los índices directores europeos. Vamos a ver cómo están para ver la situación en los mercados más cercanos, ¿no? Empezamos como siempre por el Eurostoxx, perdón, SX5, empezamos por el Eurostoxx y vemos cómo, vamos a ver, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo más cercano, aquí está, vale, gráfico semanal a la izquierda, diario de la derecha, como siempre. Fijaros, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos justo otra vez en zona de resistencia, ¿lo veis? Zona de soporte menor, zona de resistencia, cola de techo, cuidadito, y lejos de la media en semanal. En diario, perdón. En semanal, ¿qué está haciendo? En semanal, después del último impulso bajista, lo que está haciendo es eliminar ya el 100%, más del 100% de la caída. Por lo tanto, esto significa también que la etapa 4 bajista, que viene marcada por el precio, por debajo de la media de 20 bajando, la media de 40 bajando, eso significa que la etapa 4 bajista está temblando, está puesta en duda. Fijaros aquí cómo se ven muy fácil las exhalaciones que siempre hablamos en las inhalaciones. Exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación explosiva, lo veis como se aleja muchísimo de la media, y giro en una semana, perdón, en una vela, para arrancar fortísimamente hacia arriba. Vale, ¿qué esperamos aquí? Bueno, pues otro tanto de lo mismo. Si Estados Unidos va a seguir subiendo, bueno, o eso espero, seguir subiendo los primeros compases de la semana, perdón, entiendo que Europa va a hacer un poco lo mismo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos la media de 200 ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Por lo tanto, podremos ver sesiones, salvo que haya algo raro en el mercado, sesiones
comenzando la semana alcistas, moderadamente alcistas, llegando a esta zona donde entiendo que van a aparecer las dudas. Como siempre, no, lo único que nos manda es el precio, por lo tanto, no sería nada de extrañar que desde 2.900 hasta 3.300 no serían, pero nada de extrañar que hubiera una caída hacia esta zona. No sería nada del otro mundo y de hecho sería hasta saludable para la continuidad lateral alcista del índice. Bien, vamos a ver que todos los demás, quizás el DAX está un poco más retrasado. Veis que todos están en resistencia y sin embargo el DAX está un poquito más atrás. DAX está casi arriba, pero bueno, más o menos el escenario es el mismo, eliminando el último impulso bajista en diario en etapa 2 alcista y próximos a resistencia, pero veis como la media de 200 está más lejos. Vamos a poner rápidamente las dos otra vez, fijaros, ¿lo veis que cerca? ¿Veis que lejos? Esto se llama, otra forma de ver, la fuerza relativa. Vemos como el DAX está mucho más débil por la razón que sea que los índices que el índice global europeo, digamos, ¿no? Pero bueno, la lectura es la misma, próximos a resistencia, por lo tanto, esto ¿en qué se traduce a nuestro trading? Se traduce en, si ya llevamos posiciones, como yo llevo alguna por ejemplo, ¿qué hago? Ajusto el stop lo más posible, ¿no? Porque después de toda esta subida se supone que estás en ganancias, ¿no? Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es ajustar el stop y que no permitirle que nos recupere más de lo estrictamente necesario, ¿no? Vamos a ver nuestro caso más local, vamos a ver el IBEX 35. Vale, el IBEX 35 lo que vemos aquí es exactamente igual. Fijaros, último impulso bajista, eliminando el 100% de este impulso, 90 y muchos. ¿Esto qué hace? Poner en duda totalmente la tendencia 4. Ojo, ¿esto significa que empezamos en etapa 2 alcista? No. Acordaos que el ciclo de vida de la acción es como una campana de Gauss y lo que hay es una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4 y una etapa 1. Ok, entonces entraríamos como mucho en una etapa 1 de momento. Además, veis aquí el fallo de patrón de PV1, ¿no? ¿Lo veis aquí? Se acerca y cuando en teoría esto debería continuar hacia abajo, falla el patrón y se va de nuevo a probar máximos. Bueno, ¿es posible una pauta de doble máximo? Seguramente. Y de hecho ahora, fijaros cómo está tocando ya por cuarta vez esta referencia. Sí, fijaros también cómo la media móvil está cerca, es decir, España está más fuerte, el mercado español está más fuerte que el DAX, por ejemplo, para entendernos. ¿Veis la diferencia? ¿Dónde está? Está más alineada con el Eurostoxx que con el DAX. La fuerza relativa del IBEX es más fuerte, fijaros en este caso. Fijaros cómo se parece mucho al Eurostoxx. Se parece mucho. Y se parece menos al DAX. ¿Veis la distancia? Es clarísimo. Estas ideas, qué quiere decir? Hombre, pues que si por la razón que fuera esto siguiera hacia arriba, pues prefiero entrar en alguna acción que no sea alemana, por entendernos, digamos, ¿no? A lo mejor más en Francia, más en España, más en valores donde el índice está más fuerte. Pero fijaros cómo es fácil ver sin ni siquiera utilizar Mansfield, el RSC de Mansfield, simplemente viendo cómo están las medias, la media de 200 y el precio con respecto a ellas, cuál está más fuerte, qué índice en este caso está más fuerte uno que otro. Por lo tanto, lo que esperamos aquí, vamos a volver aquí al gráfico del IBEX. Gráfico del IBEX, estamos tocando continuamente máximos, esperaremos, lo suyo sería esperar a una ruptura por encima, pero me parece me parece complicado que lo haga antes de un recorte, ¿eh? Me parecería extraño, más que nada por el comportamiento que espero al otro lado del Atlántico. Bien, el siguiente paso que hago, una vez que ya tengo más o menos el escenario, que en este caso me coincide tanto en el mercado americano como en el mercado nuestro, continuidad al principio de semana para luego tener algún recorte, ya veremos si de mayor o menor magnitud, pero un recorte que pare esta locura de 9 semanas seguidas alcistas, que ya veis que desde 1900 no sé cuánto no ocurría algo así. El siguiente camino que suelo hacer es, oye, me voy a bajar a ver los sectores, a ver cómo están, cuáles son los sectores más fuertes o más débiles que hay en el mercado. Para ello, de momento, yo lo que siempre aprendí a funcionar es con una tablita sencilla, Excel, en la que marco las etapas del ciclo de vida de la acción.
en las que se encuentran cada uno de ellos. Fijaros que tengo el mensual en el que ya pongo que es lateral en todas ellas. En, en semanal, todos ellos se han puesto en etapa 1. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué todos en etapa 1? ¿Por qué he puesto todos en etapa 1? A pesar de que las medias todavía están decreciendo. Bueno, básicamente por esto, porque en todos ellos la eliminación del último impulso bajista es del 100% o muy próximo al 100%. Eso ya nos habla de lateralidad. Y una lateralidad después de una etapa 4 es una etapa 1. Entonces, en diario, lógicamente, todos están subiendo en etapa 2. La semana DAX todavía estaba en 1 hace una semana. Pero en etapa 2, en diario, este es diario es viernes y este es de -5, que es el viernes anterior. Ya estamos todos en etapa 2 alcista, claro, lógicamente después de todas estas subidas, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hago? Me suelo bajar a ver los sectores, grandes sectores europeos, para ver en qué situación están, ¿no? En mensual, lo suelo analizar en mensual, en semanal y en diario. Mensual, bueno, pues básicamente aquí lo que me interesa es saber mensual hacia dónde están, ¿no? Si están laterales, si están en etapa 4, me interesa saber si está cerca o lejos de la media. Porque si en bancos, por ejemplo, está en etapa 4 y está lejos de la media, si vemos que en diario o en semanal empieza a girarse, lo que estaremos haciendo es la inhalación. Por lo tanto, puede haber muy buenas oportunidades en las acciones que corresponden a ese sector bancario. A ver si, voy a repetirlo para ver si me explico. ¿Por qué me interesa saber si el gráfico del sector bancario está en etapa 4, que lo está, pero si está lejos o cerca de la media de 20 sesiones? Si está lejos de la media de 20 sesiones, lo que implica es que está explosivo, lo que llamamos explosivo, ¿no? Y por lo tanto, si vemos que en diario, ya fijaros que está en 1, si empezara a estar en 2 en diario, cuando pase a estar en 2 en diario, ¿qué nos estaría diciendo? Coño, que está comenzando el camino de inhalación hacia la media. Y claro, si está muy explosivo, ese recorrido puede ser muy interesante para swing trading. Entonces vamos a ver un momentín el gráfico SX7E, vamos a verlo, un segundito, el gráfico del sector SX7E. Vale, en semanal, vale, mensual, vamos a ver mensual, que este era mensual. Vamos a verlo. Vale, ¿lo veis? Fijaros, esto es lo que me interesa cuando hablo cuando veo que mensual se encuentra muy lejos de la media. Voy a verlo aquí para que veáis pues, pues cuando en semanal, cuando está con esta distancia de la media mensual, vamos a ver, ¿lo veis claro? A ver, lo dibujo para verlo bien. Es muy interesante ver esto porque siempre lo comparo con respecto al comienzo de las velas, ¿vale? Al arranque de las velas. Esta vela arranca con esta distancia de la media, es muchísima esta distancia, es la exhalación. Y ya sabéis que solo hay una cosa cierta, segura, que os garantizo 100%, el precio va a volver a su media. En etapas 4 bajistas solo hay un escenario en el que eso no ocurre, que es que le pase un popular, ¿no? Es decir, que desaparezca la acción. Bueno, un índice evidentemente no desaparece. Por lo tanto, esta distancia con respecto a la media se va a corregir sí o sí. Lo que no tengo ni idea, yo por lo menos no tengo ni idea, no soy adivino, y además os recomendaría desconfiar de los adivinos. Lo que no tengo ni idea es si esto lo va a recuperar hacia la media consumiendo verticalidad, en este caso, o consumiendo la lateralidad. Claro, a nosotros como swing traders lo que nos interesa es, cuando se vuelve tan explosivo, detectar cuando en semanal corrige y empieza 1 a 1 y en diario se pone en 1 a 2. Y eso es lo que hacemos con la tablita Excel que visteis antes, ¿no? Entonces, en la situación actual, fijaros, no está tan explosivo como en este caso, pero bueno, ahí está, ¿lo veis? Está más. No, voy a hacerlo otra vez porque este no es exactamente igual. A ver si lo puedo borrar. Ahí estamos. Aquí. Con respecto a la media y con respecto al arranque, veis como hay esta corrección, ¿no? Entonces la superación de de este máximo en mensual podría llevar a comenzar el arranque hacia la media, que en este caso, fijaros que andamos en torno a más o menos, bueno, es un poquito más abajo, no la cogí la apertura, pero bueno, en torno a un 20%, ¿no? Claro, un 20% que esto corrija en mensual hacia arriba, lo que significa, ¿qué es? En semanal significa el comienzo de una etapa 2 y en diario, por supuesto, otra etapa 2, bueno, y etapas y ciclos enteros en diario, ¿no? Entonces, vamos a ver, en semanal, ¿qué es lo que está haciendo? Fijaros el doble mínimo. ¿Veis el doble mínimo que está haciendo? Aquí con ruptura y bottom tail, hacia arriba,
doble máximo, triple máximo, cuádruple máximo en este caso. Fallo de ruptura de continuación alcista, este es clarísimo. Fallo de ruptura de continuación alcista. Estas tres velas juntas, fijaros, es muy importante que os acostumbréis a ver agrupamientos de velas. Nada más, claro, mi cabeza ya está hecha a ello, ¿no? Porque, joder, son muchos años y muchas velas. Pero estas tres velas juntas, ¿qué es? Es una topping tail. Una topping tail en resistencia es un caminito hacia abajo, ¿no? Voy a poner una semana, porque está puesto 2 semanas. Vale, lo veis. Por tanto, zona de soporte, ahí la zona de soporte. Y lo que hace es, lo que está haciendo ahora mismo es un fallo. ¿Lo veis el fallo de patrón? De PV1. Es decir, cada vez que hay un PV1, el siguiente mínimo tiene que ser, por narices, para que continúe la etapa cuadrabajista, el mínimo relevante más bajo que el anterior mínimo relevante. Si no es así, lo que está ocurriendo es que la etapa 4 está finalizando. Y esto es lo que está justo ocurriendo, fijaros. Mínimo relevante, y ahora ¿qué hace? Hace otro mínimo relevante que lo tendremos enseguida, porque ya sabéis que para que se constituya mínimo relevante, nuestro criterio es que haya 3 mínimos superiores a la izquierda y 3 mínimos superiores a la derecha. Es decir, este, por ejemplo, es mínimo relevante. ¿Por qué es mínimo relevante? Porque si miro a la izquierda tiene 1, 2 y 3 superiores. Ok. Ojo, no tienen por qué ser crecientes, ya veis en este caso. El mínimo, este mínimo y este mínimo no son crecientes, pero sí son superiores a este mínimo. Miro a la derecha, 1, 2 y 3 también son crecientes. Ok, perfecto. Perdón, más altos, no crecientes. Perfecto, pues esto lo constituye un mínimo relevante. Este es el mínimo relevante y este lo será si la semana que viene continúa otro ámbito alcista o es... Hombre, debería ser dramático la caída para que pierda este mínimo y por lo tanto este no sea relevante. Por lo tanto, el escenario más probable es que esto sea ya el fallo de patrón de etapa 4. Claro, la clave ¿cuál está aquí? Muy sencilla, vigilar esta zona. Cuanto supere los 97, a ver el máximo este, ¿cuál es? Máximo, si lo veo, 95,51. Bueno, pues cuando supere los 96, esto significa que estamos yéndonos hacia arriba y estamos en la inhalación. Disculpad. Estábamos en la inhalación en el semanal. Estaríamos comenzando la inhalación en mensual, perdón. Estaríamos comenzando este caminito hacia arriba. Vale, esto lógicamente en diario, pues lo mismo, debería llevar un acompañamiento. Por eso son importantes, a ver, por eso para mí es muy importante esta guía que me permite rápidamente saber qué valor, qué sectores están, pues bueno, más fuertes o más débiles. Dentro de los incluso de los que están más débiles, ¿cuáles puedo aprovechar para el acercamiento hacia la media que os acabo de comentar? Estos simplemente son los valores de Mansfield semanales, los podéis sacar fácilmente. La diferencia, los máximos y mínimos históricos de sobreventa y sobrecompra, para saber si está muy lejos, muy cerca del mínimo histórico. Fijaros, el sobreventa histórico más o menos de banca, del sector banca, está en menos 1,8. Ahora mismo en la actualidad está en menos 1,26. Claro, fijaros que no está tan, ya veíais que en la caída, en el hueco mensual, la distancia con la media no era tan grande en la actualidad como en la anterior caída, que seguramente es cuando marcó esta zona, ¿no? Esto concuerda, nos está diciendo que 1,28 está muy débil, y por eso lo que debemos estar atentos es a ver cuándo estas, en diario y en semanal, pasa a estar a 1. Si pasa a estar a 1, nos indicaría inmediatamente que está girando y de esa manera buscaríamos dentro del valor, perdón, dentro del sector, sus componentes, veríamos cuál de ellos está en mejor escenario para subir. Por ejemplo, en el caso de banca, pues prefiero Santander y BBVA a Sabadell. Sencillo. Vamos a verlo gráficamente con ejemplos. Así de memoria. Por ejemplo, banco BBVA. Vamos a ver qué hizo BBVA. Fijaros, ¿eh? ¿Veis el fallo de patrón? A ver, sube, pum, y falla el patrón en semanal. Bueno, se confirmará el fallo en cuanto supere este máximo, lógicamente, ¿no? ¿Lo veis? Vale, ya he eliminado, mira, este es el último máximo relevante, es este, ¿lo veis? 1, 2 y 3 hacia la izquierda, 1, 2 y 3 máximos más bajos hacia la derecha. Por tanto, este es el último máximo relevante. El último impulso es este. Ha eliminado el 150% de este impulso. Por lo tanto, eso es una proximidad de giro al alza clarísimo, vamos. Fijaros qué similitud con el Santander. Creo que el Santander, bueno, está más o menos igual. Dejarme ver. Hoy creo que no puse aquí Santander correcto. Un segundo. Ahí, ahora vamos a verlo. Vale, este ya me gusta un poco más. Fijaros,
otra vez, aunque cayó más profundo, eliminó el último impulso bajista, lo veis, al 90 y muchos por tanto es próximo giro. Está haciendo fallo ahora mismo de PV1 y lo más normal es que continúe yéndose hacia la zona de los 440. Y fijaros el Sabadell, para que veamos la fuerza relativa también de unos y otros. Banco Sabadell, Acciones España, aquí está. Fijaros, ¿veis la diferencia? Del último impulso bajista apenas ha superado el 50% de ese impulso bajista. No sé, lo podemos medir si queréis, pero por ahí andará, vamos. A ver, 55% más o menos de todo el impulso. ¿Veis la diferencia? Mientras Santander y BBVA han superado esta zona, el Sabadell no lo ha hecho. Esa es otra forma distinta de ver la fuerza relativa de cada valor. Por lo tanto, si se diera el escenario de que el sector bancario se empezara a girar, que todavía no lo ha hecho, pero si se diera el escenario, esta es una forma de seleccionar, oye, pues yo prefiero estar en el BBVA o en el Santander que en el Sabadell. Espero que estar explicándome. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, ¿qué vemos por aquí? Bueno, nos muestra que en estos gráficos, servicios públicos, eléctricas y servicios públicos está en etapa 2, está fortísimo. Ya sabéis que nos dijeron a mil voces que Iberdrola está en máximos históricos, todo esto. Bueno, pues no es fácil de ver, todo está en etapa 2 alcista. Cuidado porque está en zona, fijaros el máximo histórico de este sector, suele estar en torno a 1. El Mansfield histórico suele estar en torno a 1 semanal y fijaros dónde está, en 0,98 pero ya bajando. Cuidadito porque podemos estar tocando máximos en estos sectores. Y es así como interpreto esta hoja Excel. Vamos, es sencillita. Luego, ¿qué hago? Yo, pues, lógicamente tengo aquí puestos sus componentes por sectores, ¿no? Y de esa manera puedo hacerlo. Hago lo mismo para USA, exactamente por todos los tal, y tengo aquí todos los para saber a qué pertenece cada subsector. Entonces, hoy he tenido una conversación con una persona que me pareció muy interesante porque tiene automatizado todo esto y bueno, lo que quedé es básicamente que voy a probarlo y si veo que nos aporta valor, os lo presentaré y os lo enseñaré porque realmente es un trabajo digno de ver, de verdad. Es realmente interesante y sobre todo puede acortar muchísimo lo que a mí me lleva a ver esto, pues lo hago a un golpe de clic, haciendo así y es realmente interesante. Espero tener noticias en las próximas semanas o un par de meses quizás, en cuanto lo testee, porque ya sabéis que lo que yo os digo siempre, es muy importante que toda la información que recibáis, incluida esta, no sé, la integréis en vuestra forma, pero una vez testada por vosotros mismos. Es decir, os pueden decir misa cantada pero sí, pero yo primero, a ver si esto que me está contando este hombre, yo lo veo en la realidad, ¿no? Y eso es lo que me gusta hacer a mí con todas las cosas que me comentan, ¿no? Lo pruebo, oye, pues esto es una máquina, aparentemente tiene una pinta buenísima porque me facilita mucho el trabajo, entonces lo integro. Que le veo dudas que no tal, lo integro y lo muestro al resto, ¿no? Que tengo dudas tal, intento solucionarlas y si no lo veo claro, pues entonces no lo muestro. Eso es básicamente mi forma de trabajar, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a la parte final porque quería enseñaros unos cuantos valores que a mi juicio me parecen interesantes de cara a la semana, a las próximas semanas. Antes quiero echar un vistazo a los que habíamos recomendado aquí en las semanas previas. Fijaros, las que yo os voy a mostrar hoy, por ejemplo, aparte de las que ya visteis, son acciones que tienen buena pinta, pero que pueden explotar el mañana mismo o pueden hacerlo dentro de 2 semanas. Es decir, son cosas que están ahí latentes, pero que hay que estar muy atentos y yo para ello siempre uso la alarma, ¿no? Para que me avise de cuando ocurre el movimiento, ¿no? No estás pendiente de todo en todo momento, es imposible. Entonces, uno de los recomendados, creo que fue el primer Sandy Session fue este. ¿Por qué? Fijaros, vamos a ver si lo pongo en semanal. Fijaros, ¿veis el paso de etapa 1? O sea, viene de etapa 4, etapa 1, que se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo las medias. Hasta que de repente ocurre el acunamiento. ¿Veis el acunamiento aquí otra vez? Esto tiene una pinta buenísima. Tiene una pinta espectacular. Y de repente, pues esta no duró nada. Yo no sé si esto fue un martes. Aquí, fijaros, hablamos un fin de semana. X días después, ¡prum!
una salida muy fuerte. Una salida muy fuerte, también es verdad que esto se debe a presentación de resultados, ¿eh? Esta subida tan bestial se debió a presentación de resultados, cosa que a mí no me gusta mucho estar en swing trading cuando hay presentación de resultados, porque de la misma manera que podría haber hecho esto, podría haber hecho hacia abajo. Por lo tanto, en este caso hubo un pelín de suerte, pero bueno, aquí le hemos sacado un buen dinero, un 4.20 aquí y este día fue un 10. En lo que me interesa que veáis ahora, la vuelvo a traer ahora, no por esto, que ya es pasado y para mí ya no vale para nada, sino por lo que está haciendo ahora. Fijaros, ¿veis lo que está haciendo ahora? ¿Veis esto? Es la consolidación plenamente alcista. Yo lo que suelo hacer en el canal del Telegram, y seguro estáis acostumbrados, es a donde arranca el impulso, por ejemplo desde aquí, hasta el máximo. Y veo hasta dónde llega el cuerpo, los cuerpos, hasta dónde llegan más o menos en la corrección. Y veis que los cuerpos llegan más o menos a este nivel. ¿Lo veis? Los cuerpos, ¿eh? No entiendo de colas en estos casos, para estos casos. Fijaros, ¿veis cómo de todo el impulso verde alcista que está formado por estas tres velas, la corrección es apenas, no sé si llegará al 20%? Bueno, esto de hablar por hablar, vamos a verlo. ¿Lo veis? No llega ni al 30 siquiera, o sea, es pequeñísimo. Por lo tanto, vaya, por lo tanto, esto lo que supone es un perfil de continuidad alcista. ¿Os acordáis que cuando yo os digo que hay una exhalación, luego va a haber una inhalación? Ok, esa inhalación puede estar de dos formas. Cuando se aleja tanto de la media, va a volver a la media seguro. Entonces puede hacerlo o con caída hacia la media o con un movimiento lateral en la que es la media la que va hacia el precio, no el precio hacia la media. ¿Entendéis? Es la media la que se va acercando al precio porque el precio realmente está en un movimiento lateral sin mucha cosa que decir. Por lo tanto, ¿aquí qué debemos estar? Bueno, pues muy atentos a la superación de los 129, ¿no? 130, perdón, los 130. Tan sencillo como ponerle una alarma aquí, le ponemos una alarma aquí justo por encima para que 129.9 me vale, creo alerta y de esta manera me avisará en cuanto este valor lo haga, porque el siguiente recorrido nos va a acercar hasta los 132, que es poco, pero que el siguiente son los la siguiente objetivo son 140. Por lo tanto, DIS fue uno de los primeros que recomendamos, que tenía buena pinta y se vuelve a estar otra vez en el candelero, por el tipo de corrección lateral, ¿lo veis? De consolidación bullish, consolidación alcista. Vamos a ver otra, también, esta es de París. Fijaros, esta arrancó el viernes. Esta llevaba lo mismo, el mismo criterio, ¿lo veis? Venía de una etapa 4, empieza a cortar el precio hacia arriba y hacia abajo las medias, la corta, no la corta. ¿Lo veis? ¿Veis cómo no la corta? Ese es el primer aviso. Claro, lógicamente esto no tiene por qué ser así tan fuerte, ¿no? Es un 17%, vale. Pero ya te estaba avisando, si esto no fuera a subir, lo más normal es que hubiera cortado de nuevo la media de 20 hacia abajo. Entonces, está bueno, se nos ha escapado un poco, pero fijaros el recorrido que tiene, ¿eh? Vamos a ver la consolidación ahora que hace, pero fijaros que tiene recorrido hasta los 120 tranquilamente para cubrir el hueco, ¿no? Y que además va a coincidir con la media de 200 que ya viene cayendo como un meteorito desde arriba. Por lo tanto, este es otro valor interesante si te hace una consolidación lateral. Si hace otro día espectacular para mañana, por ejemplo, no nos interesa ya es demasiado tarde y acordaos que nosotros nunca corremos detrás de un valor. Aquí hay otra que habíamos recomendado también el primer día, que todavía no ha dado la señal, todavía no lo ha hecho, son todos del mismo sector, de hecho, que era un sector fuerte que veíamos, europeo. ¿Veis cómo el giro? ¿Veis el acunamiento aquí? ¿Lo veis? Intentó aquí, hizo el acunamiento y arrancó. Sin embargo, no sé muy bien lo que pasó el jueves. Volvió a abrir con este hueco. No me parece que sea resultados. No tengo constancia de que es una mala noticia, lo que sea. Y por lo tanto, ahora lo que va a hacer es ir recuperando el daño causado seguramente cubriendo este hueco. Tiene toda la pinta de ir haciéndolo, ¿no? Y continuar su camino alcista. Esta es, digamos, la que peor se ha comportado de las que demostramos. Esta siguiente es curiosa, porque hace 15 días hablábamos de ella para estar muy atentos por el lado bajista. Por el lado bajista, es decir, si consiguiera, fijaros, esto fue el viernes 8, nosotros hablamos el domingo 10, muy atentos por si rompiera la zona de soporte. ¿Veis el rango lateral que está haciendo? Está haciendo un rango lateral, había cerrado aquí en soporte y lo que hizo fue volverse directamente hacia arriba. Entonces, si ahora nos hiciera ese acunamiento que de momento lo está haciendo,
ese sería un buen momento para esperar y que comenzara a superar, o sea, hacer mínimos crecientes con acunamiento, y entonces el movimiento posterior podría ser el bueno. Tiene buen recorrido alcista porque se puede ir hacia la zona de 34. Este es otro valor valeo francés, en este caso, muy, muy interesante. Seguimos en Europa, este es el último de Europa. Este es, a ver cómo se llama, Carraro, este es italiano. Este es italiano y fijaros lo que acaba de hacer. Acaba de hacer en semanal un arranque de vela sólida alcista, superando todos estos máximos, ¿lo veis? Uy, perdón. A ver, que nunca lo cojo bien. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, ahora sí. ¿Veis cómo supera todos estos máximos? Es un arranque alcista. Esto suele tener continuidad elevadísimo porcentaje de veces. Posible que haya una consolidación lateral. Aquí está arrancando. Pues, posible consolidación lateral. Si aquí hiciera una inside bar, una vela por aquí pequeñita, hoy, mañana y pasado, por ejemplo, y luego volver a arrancar, sería ideal para subirse al carro. Porque la siguiente zona de referencia estamos hablando de casi los 2,80. Desde 2,30 es un porcentaje interesantísimo. Por lo tanto, este es otro valor del sector en el mercado italiano, en este caso. ¿Veis aquí? ¿Veis? PV1 se acerca hacia la media, cae, nuevo mínimo relevante. Ok, nuevo mínimo relevante con respecto a este. Perfecto, perdón, a este. Perfecto. ¿Qué hace? Sube, y cuando empieza el PV1, el patrón de venta 1, falla. ¿No veis cómo falla? No, debería ir hasta aquí para continuar la estructura de máximos y mínimos relevantes bajistas. Fijaros cómo, mirar, os dije en todos los índices, este es un caso concreto, fijaros, mira qué bien me viene. A ver si lo pongo un poco en grande. Así. Os dije en todos los índices que cuando el último impulso es eliminado en un 100% o próximo al 100%, hablamos de un rango lateral. Ya, fijaros lo que ha ocurrido aquí. De este máximo relevante elimina, pues no sé, el 95%, más o menos, 90-95%. Y entonces, ¿eso qué es? Suele ser ya el fin de movimiento bajista y suele terminar con bueno, hay distintas formas de terminar, ¿no? Puede hacer un doble mínimo o un fallo de patrón, lo que llamamos patrón de venta 1, como es el caso. En este caso ha hecho eso, por lo tanto, cuando supera este máximo, ya entras largo en esta acción, hacia arriba. Vale, pues esto es lo mismo que os conté para el IBEX, lo mismo, solo que el IBEX y, bueno, Standard & Poor's, todos están ahora mismo aquí. En esta zona están justo. Les quedaría hacer ese recorte para luego ir hacia arriba. Justo en ese momento. Vale, vamos a acercarnos aquí a España porque hay dos valores que pueden ser interesantes, además en un sector. Vamos a ver aquí el gráfico de sectores. Ya llevamos llevo una hora hablando, ¿cómo me enrollo? Fijaros, medios, está lateral en el rango mensual, está en etapa 1 en semanal y 2 en diario. Además, está creciendo. Y además aún está lejos de su máximo, que es su máximo histórico de Mansfield, que es en torno a 1. Fijaros que esto le queda todavía recorrido alcista. Entonces, si bajo a ver los componentes de los sectores, voy a ver qué le pasa a Antena 3. Fijaros Antena 3, lo que llamamos A3 media. ¿Qué está haciendo? Esta todavía no es para ya, pero fijaros, etapa 4 bajista. ¿Veis aquí el doble retest, el doble suelo? ¿Vale? Arranca, sube hacia la media, inhalación, y cuando debería ser un mínimo creciente no lo hace, se queda al mismo nivel prácticamente que el anterior mínimo. Esto es giro, es normalmente fin de movimiento bajista y giro al alza. ¿Qué esperaríamos en este caso? Sinceramente, tras una subida así, esto es muy importante esto que voy a contar ahora, tras una subida así, desde mínimos hasta aquí, dudo muchísimo que la ruptura la haga ya. Y si la hace no me fío. Es como si empezara la carrera, y estuviéramos ya agotados al llegar aquí, después de una tremenda subida. ¿Qué sería lo más sano? Y lo que a mí más me gusta es que llegue aquí, empiece a dudar, caiga, haga el acuramiento y entonces sí. ¿Por qué? Porque empezando desde aquí la carrera va a ser mucho más fácil llegar aquí con fuerzas. Bueno, obviamente estoy haciendo un símil, ¿no? Pero en realidad es lo que ocurre, ¿no? La demanda cuando llega aquí al final está extasiada, está agotada. Sin embargo, si la demanda empieza a subir desde la zona de 4,50 más o menos, pues cuando llega a esta zona todavía va con fuerzas para romper, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos el efecto acunamiento y por lo tanto Antena 3 no es para allá, pero es una para tener ya a medio plazo en vista, porque fijaros de dónde viene, O sea, el recorrido alcista puede ser muy interesante.
Vamos a hablar también de Telecinco, Mediaset, porque, fijaros, este ya está en marcha. Vamos a ver el mismo ejemplo, ¿lo veis? Etapa 4, de momento este es etapa 4 que cumple este patrón de venta 1, cumple porque el mínimo es más bajo que el mínimo anterior, arranca y ¿qué elimina? Del último impulso bajista, ¿qué elimina? Elimina el 100%, ¿lo veis? Elimina el 100%. ¿Eso qué significa? Que la tendencia bajista está próxima a su fin. Normalmente, ¿cómo es próximo a su fin? Bueno, pues que el siguiente PV1, que empieza aquí, con esta caída, suele ser fallo. Efectivamente, es fallo. ¿Por qué es fallo? Es fallo porque este mínimo debería tener continuidad y perder este mínimo para que se mantuviera la etapa 4 bajista. No lo hace. Y no solo no lo hace, sino que se gira arriba con violencia. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el diario? Si eso lo traducimos al diario, ha hecho que se ha escapado. En este caso, fijaros, no hizo acunamiento. En este caso no hizo acunamiento, acordaos que no siempre lo hace, lo que pasa que es cuando lo hace te da más confianza en el movimiento posterior. No hace acunamiento y ¿es el momento de subirse al carro? No, esperar, lo veis como se alejó muchísimo de la media. Fijaros dónde abre este día con respecto a la media, ¿lo veis? No, nosotros operamos cerca de la media, no lejos de la media, ¿vale? Cerca de la media, no lejos de la media. Entonces, lo que espero ahora es que este día, perdón, esta acción vuelva otra vez hacia la zona de soporte menor, que en este caso es la zona de los 6.40, 6.45 más o menos, y ahí, en cuanto ahí haga el giro hacia arriba, entonces sí, entonces ahí sería el gran momento para subirnos a carro de un sector que está en etapa 1, de un valor que está en etapa 4 en semanal, pero que ya está en etapa 1 y que va a empezar a hacer estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Es decir, si cogiéramos el gráfico del ciclo de vida de la acción, que como sabéis es de Manfield, ¿no? De Weinstein es como una campana de Gauss, estaríamos empezando justo la etapa, lo que podríamos denominar la etapa 2 alcista, ¿no? Por tanto, es un momento interesante porque además fijaros el recorrido, aquí le está costando porque tiene zona de resistencia, pero fijaros, la siguiente zona es 6.8, la siguiente 7.40 tiene un recorrido muy importante hasta, fijaros, 8.30 y pico. O sea que es un valor que puede dar alegrías en el medio plazo. Eso en cuanto a Europa. Nos vamos a ir rápidamente, porque ya me estoy pasando de hora. Vamos a ir rápidamente a ver unos pocos interesantes, por si os interesa apuntarlos y verlos en la semana que viene. El que más me gusta de todos, porque además está en un sector muy fuerte en Estados Unidos, es Johnson Johnson. Fijaros, Johnson Johnson acaba de empezar aquí. Fijaros, comienza la etapa 2, aquí vemos el acunamiento, ¿lo veis? Aquí hacia arriba, y fijaros, está haciendo la consolidación lateral esta, que llamamos el curso intermedio, lo llamamos patrón de ruptura a continuación alcista, y me gusta sobre todo porque me encanta esos valores que tienen un vacío, esto que llamamos vacío, ¿no? Este movimiento fluido en la caída. ¿Por qué? Porque a priori no va a tener mucha resistencia en cuanto rompa esta zona. Por lo tanto, este es para allá, porque ha cerrado justo en máximos. Este es para mañana, probablemente. Echarle un ojo a Johnson Johnson, porque si supera esta zona, el máximo es este, 136. Bueno, pues en 137, si supera esta zona, tendrá muy buen recorrido para irse hacia mínimo 145, lo cual es un buen dinero. Johnson's, interesante, conocido por todos, la empresa. Este es del sector farmacia, este otro. Fijaros, ¿qué ha hecho? Lo mismo, está finalizando la etapa 4 y finalizando la etapa 4 en semanal y empezando la etapa 1 y ahora mismo entrando en etapa 2, justo este viernes. ¿Lo veis? Ha arrancado. Por lo tanto, ahora lo ideal está arrancando una vela sólida que nace cerca de la media. ¿Lo veis? Interesante, esto es interesantísimo. Ideal ahora para mí, bueno, que hiciera el patrón 1, 2, 3 que os cuento en Telegram, ¿no? O 1, 2, 3, 4, que hubiera una o dos inside bars aquí dentro que corrija un poco esto, que la media se le acerque y que luego vuelva a arrancar porque el siguiente referencia está aquí arriba. Bueno, va a tener problemas en los huecos, pero la siguiente referencia puede estar bastante arriba. Interesante valor también, MRNS. A ver, tengo otro por aquí, que es Nuvim. Lo mismo, veis este escenario, os suena, ¿verdad? Una vela de arranque sólida que supera los máximos relevantes anteriores, ¿los veis? Está superando estos máximos relevantes. Vamos a ver si puede con esta zona, porque la subida es muy fuerte hacia la media de 200 y eso suele pararla. Si la para, sería ideal, en realidad sería ideal que aquí se parara un poco, que aquí hiciera un par o tres velas laterales, sería ideal para que la media se fuera acercando y cuando vuelva a arrancar, sería el momento de entrar para irnos hacia las siguientes cotas de referencia alcistas. Por lo tanto, está para miércoles, jueves, a poder ser. Vamos a ver alguna más que son interesantes.
Hay unas cuantas esta semana. Me quedan 5 aún más y os cuento en dónde estoy yo para que las veáis y cómo opero yo. Fijaros esta. ¿Os acordáis que Antena 3 había hecho doble mínimo? Doble mínimo, pues mira, aquí tenéis otro doble mínimo, que es como finalizan, una de las formas que finalizan mucho las etapas 4 bajistas, ¿no? Un fallo de PV1 o un doble mínimo, ¿lo veis? Doble mínimo y arranca hacia arriba. Arranca hacia arriba. ¿Aquí qué hace? Fijaros, cuando empieza la inhalación, falla inmediatamente, hace lo que llamamos hueco profesional y arranca hacia arriba. Muy buena pinta esta acción también porque puede irse hacia el origen, que es los 18 euros, cerca de en torno a los 18 euros. Muy interesante esta acción. Lo ideal, subirse, la duda es, oye, ¿me subo ya o no? En este caso, la forma ideal de entrar es que haga 1, 2, 3, un patrón de 1, 2 y 3. Acordaos que nosotros no entramos tan lejos de la media. Acordaros. Vamos a ver, para ir terminando, MRO, Marathon Oil. Aquí tenéis lo mismo. ¿Cómo termina esta etapa 4? ¿La veis? Está con fallo de PV1 y supera máximos. Momento de entrada aquí. ¿Aquí qué está haciendo? Supera máximos y ¿qué está haciendo? Se aleja de la media. ¿Qué está haciendo? El patrón mixto en este caso. Un poco de lateralidad y ahora está consumiendo profundidad. Vale, en cuanto arranque otra vez hacia arriba, pues puede ser interesante, aunque esta tiene una pequeña resistencia aquí, pero la gran resistencia se la va a encontrar en la media plana de 200. Aquí sí que se la va a encontrar en 18, pero desde 16, bueno, pues es un pequeño recorrido interesante. MRO esta no me gusta, no es tan potente como las anteriores. Ahora mismo os voy a mostrar en tres que estoy yo, por ejemplo. Ahora mismo estoy en esta. En esta entré el jueves la vi durante la sesión del jueves bursátil. La detecté allí por el mismo patrón, ¿lo veis? Etapa 4 que finaliza. ¿Cómo finaliza? Pues con doble mínimo y arrancaba hacia arriba. Justo tal. De hecho, el jueves por la tarde estaba en medio de la sesión y creo que era este. Ah, era este, porque tengo aquí hecho hasta el cálculo, fijaros. Fijaros, cuando vi la sesión, para los que pudisteis acudir, la vi aquí. Bueno, vamos a ir de más a menos. Vamos a verlo en semanal. En semanal veíamos que es interesante, doble mínimo, por lo tanto está arrancando hacia arriba. Esto es estupendo, pues comienzo. En diario también era interesante, aunque ya llevaba muchas velas. Estábamos aquí. El jueves fue este día. Ya llevamos aquí. Ya llevaba unas cuantas series de velas verdes y estaba superando esta zona. Superando el máximo anterior, ¿vale? Por lo tanto, estábamos ya seguro con máximos relevantes crecientes. Entonces, justo cuando la vi, me gustó mucho porque la vi ahí en directo y así lo expliqué en directo. La forma de entrar era esta hora. Vamos a ver, el 6:45. La sesión es de 7 a 8 y media, entonces estaba más o menos aquí, en esta zona. Aquí, en esta zona. Y yo les decía, vale, en esta voy a entrar, pero cuando decido entrar, ¿qué hago? Me bajo a un marco temporal más pequeño, en este caso de 15 minutos, y miro, a ver, me da igual 15 minutos que 30 minutos, en realidad suelo utilizar 15 minutos, y veo dónde está con respecto a la media. Y en este caso, fijaros qué distancia con la media tenía, era enorme, por lo tanto, no era interesante para mí entrar en ese momento. Sí el valor, pero no en ese momento. Entonces, nada, esperamos un poco, porque lo lógico que hiciera aquí era el acercamiento hacia la media. Y fijaros lo que hizo y el cálculo que eché, para que veáis la precisión, voy a borrarlo y me voy a quedar aquí porque me parece muy interesante que aprendáis esto. Fijaros, yo cuando veo esto, cuando veo vamos a ver, aquí, cuando veo este tipo de movimientos y veo que no arranca fuerte hacia arriba y no arranca fuerte hacia arriba, fijaros, vamos a ver, lo que hago es medir y que se llama un movimiento medido, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es esto. Voy a trasladarlo, vamos a ver, así, de aquí y lo bajo a aquí, perdón, desde el máximo. Por lo tanto, el siguiente impulso debería ir en torno a 6,01. En 6,01 debía ser donde le podía esperar, porque además me coincide en zona de resistencia, zona de máximo, de mínimo relevante, de soporte menor, perfecto. Y en que vuelvo a entrar. Bueno, pues entré en 6,05, me parece, una cosa así, 6,07, una zona por ahí, más o menos, 6,04 creo que es. Por aquí entré. En cuanto supero esta zona, vamos, no sé cuánto es este máximo, 6,04, pues creo que fue 6,04 o 6,05. Por aquí, vale, con el objetivo de, bueno, de continuar hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho, ha tocado, se fue lejísimos a 6,70, volvió hacia la media, hacia arriba y tiene pinta de continuar subiendo. ¿A qué estaría atento? Estaría atento a un hueco novato. Si el lunes, mañana a las 3:30 abro y veo que me está abriendo cerca de 7, me voy.
fuera. ¿Por qué? Porque eso es hueco novato. Bien, para terminar los dos últimos, que ya me fui de hora, perdonad por ello. Rost. Vale, este es uno que habíamos hablado también en las sesiones. Voy a poner esto en semanal. Vale, que estaba haciendo una consolidación alcista y intentó irse hacia arriba, no pudo, pero vemos cómo hay demanda. ¿Veis lo que os contaba de las colas por abajo en el Standard Poor's? Cada vez que hay movimiento por abajo, hacia abajo entra la demanda. ¿Lo veis cómo hay colas por abajo continuamente y no las hay por arriba? ¿Lo veis? ¿Qué significa eso? Eso significa que hay demanda. Por lo tanto, lo que espero es que este, que está yendo más despacio de lo que esperaba, todavía arranque y nos dé una gran alegría. Estoy de aquí, o sea, estoy en precio ahora mismo, ¿no? Debo, no sé, un 3% arriba, nada, muy poco. Estoy en precio totalmente aquí y lo que espero es que se me vaya hacia arriba. Y la última, para terminar, es esta, que también estoy metido y que también arranco, y creo que hablamos de ella también aquí, que es, fijaros, ¿veis? Muchas de ellas, de las que os encontré hoy, de las que os mostré hoy, pues lo que espero luego que hagan ideal es esto, este tipo de patrón, ¿no? Que la corrección es en el 30% superior, 30% superior, y de repente rompe hacia arriba. Es lo que hace, rompe hacia arriba, y de momento ya, pues entré en esta zona, pues que nos vayamos hacia aquí y luego hacia aquí. Vamos a ver si continúa, que es lo que espero en acompañamiento a los mercados, que en las primeras semanas, los días comience alcista, puede ser me vaya hasta aquí y entonces me iré, porque además estará lejos de la media y ya no pintaré nada aquí. Bueno, pues esto es lo que os tenía preparado para hoy. Me pasé un poco, la verdad, de tiempo, así que perdonadme por ello. Voy a ver si puedo abrir los micrófonos, porque así, participantes, a ver. Vale, no sé si os sabéis, si tenéis alguna pregunta concreta o cerramos ya, que ya está, ¿vale? Nada, pues nada más, nos vemos entonces en la próxima y gracias por venir. Chao.